Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más a Mate del Código. El día de hoy, continuando con el tema de operaciones con conjuntos, hablaremos sobre la diferencia de conjuntos. Para ello, tenemos el siguiente concepto. Veamos qué es lo que nos dice este concepto. Nos dice que la diferencia de conjuntos es el conjunto de los elementos que le pertenecen a un conjunto, pero no le pertenecen al otro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que cuando nosotros hacemos diferencia de conjuntos, los elementos van a pertenecerle a un conjunto, pero no van a ser parte del otro concepto. Para esto nosotros tenemos un ejemplo para entender este concepto. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí tenemos al conjunto A y tenemos al conjunto B. En el conjunto A tenemos los siguientes elementos. Tenemos el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4 y el elemento 5. Mientras que en el conjunto B tenemos el elemento 0, el elemento 2, el elemento 4, el elemento 6, el elemento 8. Entonces, nosotros ya sabemos qué elementos le pertenecen a cada conjunto. A nosotros nos piden hallar la diferencia del conjunto A menos el conjunto B. ¿Cómo vamos a hallar esa diferencia? Lo primero que debemos hacer es identificar los elementos que son comunes entre los conjuntos. Entonces, observemos, en el conjunto A tenemos el elemento 1. Observemos en el conjunto B si es que se repite ese elemento. Entonces, en este caso, no se repite el elemento, ¿no? Entonces, vayamos al elemento 2. Tenemos el elemento 2 en el conjunto A y observemos en el conjunto B. En el conjunto B sí se repite, ¿no? Que justamente lo tenemos ahí. Ahora, veamos el elemento 3 es que se repite. No se repite, entonces no es un elemento común. El elemento 4 sí se repite, entonces es un elemento común entre el conjunto A y el conjunto B. El elemento 5 no se repite. Entonces, de esta manera, lo primero que hemos hecho es identificar los elementos comunes, que son el 2 y el 4. Entonces, ayudémonos con un diagrama de B. Entonces, aquí tenemos el diagrama de B. Tenemos al conjunto A y tenemos al conjunto B. Como nosotros ya hemos identificado cuáles son los elementos comunes, que es el número 2, que es el elemento 2, y también es el elemento 4, entonces iría en esta zona. Sabemos que va en esta zona porque le pertenece a ambos conjuntos, ¿no? Sabemos que todo esto es el conjunto B y sabemos que todo esto es el conjunto A. Entonces, estos elementos le pertenecen tanto a como le pertenecen a B. Entonces, hasta ahí ya hemos colocado en su posición los elementos comunes, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es completar los elementos que no son comunes entre ambos. Entonces, observemos. En el conjunto A, los siguientes elementos que se colocarán serán el 1, el 3 y el 5. Entonces, vamos a escribir. Sería 1, el 3 y el 5, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos colocado los elementos que solo le pertenecen a A. Ahora, los elementos que solo le pertenecen a B sería el 0, el 6 y el 8. Entonces, colocamos el 0, el 2 no, el 6 y el 8, ¿correcto? Entonces, hasta ahí ya hemos colocado nuestros elementos en el diagrama de B, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que nos piden hallar? A nosotros nos piden hallar A menos B y también nos piden hallar B menos A. Primero vamos a resolver A menos B. Entonces,
nosotros vamos a decir A menos B. Esto va a ser igual. Y vamos a ver nuestras llaves. Entonces, nuestro concepto nos decía, o nuestro concepto nos dice, que la diferencia de conjuntos son los elementos que le pertenecen a un conjunto, pero que no le pertenecen al otro. Entonces, si nosotros observamos el elemento 2 y el elemento 4, lo que podemos darnos cuenta es que el elemento 2 y el elemento 4 le pertenece al conjunto B y le pertenece al conjunto A. Ahora, si nosotros miramos esta zona de acá, esta parte, podemos darnos cuenta que estos elementos solamente le pertenecen a A, pero no le pertenecen al conjunto B. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, si yo a ti te pregunto, ¿cuáles son los elementos que le pertenecen únicamente a A? ¿O cuáles son los elementos que le pertenecen únicamente al conjunto A? Entonces, los elementos que únicamente le pertenecen al conjunto A sería el 1, el 3 y el 5. Profe, pero está el 2 y el 4. Sí, está bien, le pertenece a A, pero también le pertenece a B. Lo que estamos preguntando es los elementos que le pertenecen únicamente al conjunto A. Entonces, los elementos que le pertenecen únicamente al conjunto A es el 1, el 3 y el 5. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que le pertenecen únicamente al conjunto B? Los elementos que le pertenecen únicamente al conjunto B es el 0, es el 6 y es el 8. Como ya sabemos, el 2 y el 4 no, porque le pertenece a ambos. Entonces, cuando a mí me dicen hallar la diferencia del conjunto A y del conjunto B, o sea, decir A menos B, entonces lo que voy a escribir aquí, o los elementos que van a ser parte de esto, van a ser solamente los elementos del conjunto A. Entonces, solamente van a ser los elementos del conjunto A, que sería 1, 3 y 5. ¿Correcto? Cerramos nuestro diagrama. Entonces, cuando a mí me preguntan el conjunto A menos el conjunto B, quiere decir que los elementos solamente le pertenecen a un conjunto, mas no le pertenecen al otro conjunto. Entonces, esta zona de aquí sería la respuesta o sería el resultado del conjunto A menos el conjunto B. Ahora, chicos, y si a mí me preguntan cuánto sería B menos A, entonces, son dos cosas distintas. Es totalmente distinto decir A menos B que decir B menos A. Entonces, cuando nosotros decimos el conjunto B menos el conjunto A, quiere decir que los elementos que van a ser parte de esto solamente le van a pertenecer al conjunto B, más no le van a pertenecer al conjunto A. Entonces, ¿cuáles son los elementos que le pertenecen únicamente al conjunto B? Observamos en nuestro diagrama y vemos que los elementos que únicamente le pertenecen a B es el 0, es el 6 y es el 8. Entonces, nosotros escribimos 0, 6 y 8. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros decimos B menos A, serán los elementos que únicamente le pertenecen a B, pero no le pertenecen a A. Entonces, vamos a sombrear esta parte de acá.
sombreamos con otro color B menos A. Entonces, solo los elementos que le pertenecen a B, más no los que le pertenecen a A. Entonces, de esta manera le hemos dado respuesta a la diferencia entre el conjunto A menos el conjunto B, cuyos elementos son el 1, el 3 y el 5. Mientras que la diferencia del conjunto B menos A sería 0, 6 y 8. Entonces, de esta manera hemos dado respuesta a menos B y B menos A. Ahora, veamos otros ejemplos. Ahora tenemos este otro ejemplo, en el cual tenemos al conjunto B y tenemos al conjunto C. Entonces, los elementos del conjunto B son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En el conjunto C, sus elementos son el 3 y el 5. A nosotros nos están pidiendo hallar B menos C. O sea, nos piden hallar el conjunto B menos el conjunto C. Y también nos piden hallar el conjunto C menos el conjunto B. Nosotros nos vamos a ayudar con el diagrama de B, ¿correcto? Entonces, lo primero que debemos hacer es ver los elementos comunes entre los conjuntos. Si nosotros observamos los elementos del conjunto B, miramos 1 y miramos en el conjunto C, si se repite, entonces no se repite, ¿no? No es igual. Entonces miramos el 2, tampoco. Miramos el 3, entonces sí hay un elemento común, ¿no? Que sería este. Continuamos con el elemento 4, no hay elemento 4. El elemento 5, sí hay elemento 5 que se repite, ¿no? Entonces, de esta manera hemos determinado dos elementos comunes, ¿no? Que es el 3 y es el 5. Entonces, nosotros nos vamos a ayudar con el diagrama de Venn. Para ello, nosotros en la intersección vamos a colocar los elementos comunes, que en este caso son 3 y 5. Entonces, colocamos 3 y colocamos 5. Entonces, de esta manera ya hemos colocado los elementos comunes. Luego, vamos a colocar los elementos que no son comunes, que en el caso de B sería 1, 2 y 4. Entonces, 1, 2 y 4. Entonces, esos son los elementos que le pertenecen únicamente a B. Y en el conjunto C, obviamente ya no hay ningún elemento porque solamente es 3 y 5. Entonces, todo esto es el conjunto B, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Y todo esto es el conjunto C, cuyos elementos son 3 y 5. Ahora, a nosotros nos están pidiendo hallar B menos C. ¿Qué es lo que quiere decir B menos C? Para nosotros hallar B menos C quiere decir que solamente son los elementos que le pertenecen a B, pero que no le pertenecen al conjunto C. ¿Correcto? Entonces, yo observo en mi diagrama y veo los elementos que únicamente le pertenecen a B. Observo, entonces, los elementos que únicamente le pertenecen a B sería el 1, el 2 y el 4. El 3 y el 5 no. ¿Por qué? Porque le pertenecen a C. ¿Correcto? Si bien es cierto, le pertenece a B, ¿no? Pero solamente me están pidiendo que los únicos que le pertenecen a B, más no que le pertenecen a C. Entonces, los que le pertenecen únicamente a B serían 1, 2 y 4. Entonces, estos serían la diferencia de B menos C. 1, 2,
4. Entonces, cuando nosotros nos dicen hallar B menos C, como en este caso, quiere decir que solamente son los elementos que le pertenecen a B, pero no le pertenecen a C. Entonces, sombreamos esta parte. Sombreamos esta parte. Esto quiere decir que solamente vamos a escribir los elementos que le pertenecen a B. Ahora, nos están pidiendo también hallar C menos B. ¿Qué es lo que quiere decir C menos B? Los elementos que le pertenecen únicamente a C, pero que no le pertenecen al conjunto B. Entonces, observamos en nuestro diagrama. Por ejemplo, los elementos que le pertenecen a C son 3 y es el 5. Pero nos damos cuenta que el 3 y el 5 le pertenece a B. ¿Correcto? Entonces, la respuesta sería los que no le pertenecen. Entonces sería esta área, porque esta área, esta zona de aquí, no le pertenece a B. Si nosotros sombreamos esta área, esta zona, estamos diciendo que esto sería C menos B. Pero, ¿qué es lo que voy a colocar allá? ¿Qué elementos ves aquí? No ves ningún elemento. Por lo tanto, C menos B sería el conjunto vacío. Entonces nosotros lo veríamos de esta manera, el conjunto vacío. Pero también sabemos que el conjunto vacío se representa con este símbolo, ¿no? Entonces, tú a tu pregunta C menos B, tú puedes colocar 2 llaves sin ningún elemento, o también puedes responder con el símbolo del elemento vacío, ¿no? Como es en el caso de acá, elemento vacío, ¿por qué? Porque no hay ningún elemento. ¿Correcto? Ahora veamos este otro ejemplo. Tenemos al conjunto D y tenemos al conjunto E. El conjunto de esos elementos es el 5, el 7 y el 8. El conjunto E, sus elementos es el 3, el 6 y el 9. Lo que vamos a ver es los elementos comunes que hay entre ellos. Miramos 5, aquí no hay 5, ¿no? Miramos el 7, aquí no hay 7. Miramos el 8, aquí no hay 8. Entonces no hay elementos comunes. Entonces, nos ayudamos con nuestros diagramas, el conjunto D y el conjunto E. ¿Cuáles son los elementos del conjunto D? Son el 5, el 7 y el 8. Entonces, 5, 7 y 8. Y los elementos del conjunto E son 3, es el 6 y es el 9. Si a nosotros nos están pidiendo hallar D menos E, eso quiere decir los elementos que le pertenecen únicamente a D, pero que no le pertenecen a E. Entonces, ¿cuáles son los elementos que le pertenecen únicamente al conjunto D? Serían estos. Entonces, si a nosotros nos piden hallar D menos E, vamos a colocar los elementos que le pertenecen únicamente a D. Que en este caso es el 5, es el 7 y es el 8. Entonces, D menos E sería 5, 7 y 8.
Correcto. Ahora, ¿y cómo sería E menos B? Si a nosotros nos piden hallar E menos D, vamos a colocar los elementos que le pertenecen únicamente a E, pero que no le pertenecen a D. Entonces, ¿cuáles son los elementos que le pertenecen únicamente a E? Miramos, los elementos que le pertenecen únicamente a E son estos. ¿Correcto? Son los números 3, 6 y 9, ¿no? Entonces, estos son los elementos que le pertenecen a E. Entonces, nuestra respuesta sería 3, 6 y 9. Entonces, de esta manera hemos hallado D menos E y E menos D. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Chao, chao.